Doctor, mil gracias, mil gracias. Para mí es un placer y es un honor estar hoy día aquí. Le agradezco inmensamente, doctor, su generosidad, sus palabras tan amables. Usted tiene toda la razón. Yo soy un centroamericano y soy un caribeño, tal cual. Cambiamos ese el apellido, pero en las entrañas, en nuestro corazón, siempre llevaremos esta región como parte nuestra. Para mí es un privilegio estar hoy día en este 20º Congreso Centroamericano y del Caribe, y se me ha invitado a participar con la ponencia Actualización en diagnóstico y tratamiento del síndrome de intestino irritable. Esta enfermedad paradigmáticamente ha sido considerada un trastorno del eje intestino-cerebro. Sin embargo, hay cosas más recientes que dan cuenta de la profundidad de las alteraciones inmunológicas que hay en el intestino delgado, además del colon, y se ha encontrado que hay algunos pacientes con una patología autoinmune, y en esta presentación se hará una discusión muy breve al respecto. Este es mi conflicto de intereses. Mundialmente, esta patología afecta, usando criterios de Roma 4, al 4% de la población, y usando Roma 3, el 10% de la población. La diferencia reside en que en Roma 4 el bloating, la sensación de distensión abdominal, ha sido omitida. En Colombia, usando Roma 4 en esta encuesta mundial, es 4.3% la prevalencia. Es el principal diagnóstico en gastroenterología. 28% de las consultas son este diagnóstico. Y tiene un gran impacto a nivel mundial. Es la segunda causa de ausentismo laboral después de la gripa. La gente que lo padece es operada 2 veces de la vesícula, del apéndice, y las mujeres de histerectomía. No es porque esta patología afecte estos órganos, es por un diagnóstico equivocado. Mucha gente padece presentismo. Cuesta en Estados Unidos más de 20.000 millones de dólares al año y disminuye notablemente la calidad de vida. 28% de la gente con SII puede faltar al trabajo en épocas de crisis. Pero quiero destacar aquí que más del 80% va a trabajar y tiene mal rendimiento en el trabajo, y ese presentismo impacta notablemente la producción económica y laboral. Depaupera tanto la calidad de vida que los pacientes, en varias encuestas, muchos de ellos han considerado que estarían decididos a cambiar 10 a 15 años de su vida, de sufrimiento de esta enfermedad, si existiera un tratamiento eficaz. Afecta a personas menores de 50 años, específicamente es patología de gente joven. Y la patogénesis, si bien es desconocida, hay 3 cosas que son usuales decirlas en estos congresos y en las publicaciones. Es una alteración del eje intestino-cerebro, ya no se llama funcional. Funcional significa alteración de la función, no es lo contrario a orgánico como la gente piensa. Hay hipersensibilidad visceral, y estudios de corte transversal muestran que 50% de la gente tiene comorbilidad psiquiátrica. Sin embargo, hay cosas más novedosas. Hay aumento de la permeabilidad intestinal, hay alteraciones epigenéticas, hay alteración de la motilidad, mala absorción de sales biliares, 80% de los pacientes tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, hay SII postinfeccioso, y dependiendo del microorganismo, así será la probabilidad de la aparición de la enfermedad, pero por lo menos 10% de las infecciones virales, bacterianas o por protozoarios pueden desencadenar en esta patología. Hay activación del sistema inmune del intestino delgado, y recientemente hay evidencia contundente de que hay autoinmunidad, y específicamente anticuerpos cruzados que destruyen la vinculina, una proteína estructural del sistema nervioso. Este estudio maravilloso, que es un modelo en ratas, demostró que cuando es infectado estos animales inferiores con Campylobacter jejuni, los anticuerpos que se producen antitoxina citoletal distensionante, que atienden las bacterias gram negativas, estos anticuerpos tienen reacción cruzada, porque esta proteína comparte epítopes con la vinculina, una proteína estructural que permite el funcionamiento de las células de Cajal, y cuando ese anticuerpo se va contra la toxina de las bacterias, daña la vinculina. Y este maravilloso estudio del profesor Pimentel ha mostrado recientemente que usando marcadores de segunda generación
en pacientes con SII versus pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay más frecuentemente estos anticuerpos antitoxina citoletal y también más frecuentemente anticuerpos antivinculina comparada con los pacientes que tienen estas enfermedades inflamatorias. Y cuando se mira las propiedades estadísticas de estas dos proteínas, se encuentra lo siguiente. La antitoxina distensionante tiene especificidad del 93%, antivinculina del 90% y ambos positivos especificidad del 100%. Y el valor predictivo positivo, cuando ambos son presentes anticuerpos, 100% podrán tener la enfermedad. Y el LR positivo, el likelihood ratio, es absolutamente grande, es infinito. Una prueba diagnóstica en medicina es útil cuando tiene más de 10 de likelihood ratio positivo. Y cuando se analiza la probabilidad post-test de ambos anticuerpos positivos, se ve que es 98% la probabilidad post-test. Lamentablemente este estudio no tiene controles sanos. En el futuro no sabemos si podrá ser un marcador utilizado en la práctica diaria. Hay estudios recientes en México que han estado vinculándolo y estudiándolo, pero faltan estudios más abajo de México en nuestras regiones. El COVID puede desencadenar hacia el futuro una patología que cumple claramente criterios de SII. A estas alturas de mi presentación quiero destacar que es una enfermedad orgánica, totalmente orgánica. Y mientras se validan y llegan los marcadores biológicos, hoy día el diagnóstico se hace con base en los criterios clínicos. No es un diagnóstico de exclusión que amerite hacer múltiples exámenes y si todo es negativo está la enfermedad. Entonces, en ausencia de síntomas o signos de alarma o patologías evidentes que expliquen los síntomas, los criterios de Roma 4 demuestran que el paciente puede tener la enfermedad. Se requiere una frecuencia de las crisis de por lo menos una vez a la semana de dolor abdominal. Sin dolor abdominal no hay SII, más 2 o más de lo siguiente, asociado eso a la defecación, a cambio en la frecuencia de las heces, a cambio en la apariencia de las heces. Con base en lo anterior, habrá SII con diarrea, si más del 25% de las deposiciones tienen Bristol 6 o 7, con estreñimiento, si más del 25% es 1 o 2, y será mixto si más del 25% son cualquiera de las anteriores, y será inclasificable. Diversos estudios han demostrado una excelente correlación de la escala de Bristol con el tránsito del colon. El tipo 1 hasta tipo 7 progresivamente es más rápido el tránsito colónico y asimismo una excelente correlación en el contenido de agua, de estreñimiento menos agua a diarrea más agua. Recientemente se han validado los criterios de Roma 4 y quiero compartir con ustedes este excelente trabajo del profesor Black. El doctor Black tiene una base de datos infinita y se ha encontrado que la especificidad globalmente para SII es 83% y valor predictivo positivo de los criterios para SII es 95%. Pero quiero destacar que en estreñimiento, un paciente que cumple criterios para estreñimiento y SII tiene un LR positivo de 25, 10 o más es importante en medicina, y un valor predictivo positivo del 99%. En diarrea hay un excelente rendimiento, sin embargo es mucho menor que lo que pasa con el estreñimiento. Y cuando se compara lo anterior con Roma 3, indudablemente es superior Roma 4 que Roma 3. Brevemente voy a destacar que el valor predictivo positivo, tener los criterios positivos para estreñimiento, 99% de que tiene la enfermedad. Cuando es mixto, 98% que tiene la enfermedad. Y en diarrea hay un menor rendimiento. No obstante, lo anterior es el gold estándar. Y como en diarrea es menos rendimiento encontrado, paciente con SII diarrea se recomienda descartar patologías que pueden dar diarrea crónica, como enfermedad celíaca, mala absorción de sales biliares, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis microscópica. Y si el paciente va a una endoscopia digestiva y tiene diarrea, sería interesante tomar biopsia del duodeno para buscar enfermedad celíaca en esos individuos. La enfermedad celíaca tiene manifestaciones absolutamente idénticas al SII, tienen dolor, distensión, bloating y diarrea. Asimismo, se recomienda que a los pacientes con diarrea se les estudie la calprotectina en materia fecal. Una calprotectina menor de 100 microgramos por gramo
no síntomas de alarma y química sanguínea normal, la certeza para ese II es 98%. Y cuando es 250 o más de calprotectina, está indicado hacer colonoscopia. Hay falsos positivos como el consumo de AINES, obesidad y tumores. Puede dar falsamente elevada la calprotectina, de tal suerte que habrá que ver paciente por paciente. La guía del Colegio Americano de Gastroenterología respalda este concepto. Recomiendan que los pacientes con SII y diarrea, una fuerte recomendación a favor, con moderada calidad de la evidencia, es buscar proteína C reactiva y calprotectina. La lactoferrina tiene menos recomendación para hacer. La colonoscopia está indicada en muy pocos pacientes. SII y 45 años o más, colonoscopia. Diarrea persistente que no mejora, colonoscopia. Rectorragia, anemia, masa, pérdida de peso, ascitis, hepatoesplenomegalia, masa rectal, historia familiar de cáncer de colon, nefritis inflamatoria. Y algo importante es que no existe SII en adultos mayores. Adulto mayor se llama 65 años o más a nivel mundial, porque el adulto mayor puede tener cáncer de colon, isquemia colónica, nefritis inflamatoria, colitis microscópica, diverticulitis, clostridioides difíciles, pero más frecuentemente pueden tener enfermedad diverticular sintomática no complicada, que es absolutamente idéntica al SII. Con base en esto que he dicho aquí ahorita, y lo que recomienda Roma 4 es que el diagnóstico se hace con base en la historia clínica, un examen físico que sea negativo, y los laboratorios, incluyendo la colonoscopia, es caso por caso. Brevemente quiero compartir con ustedes este excelente trabajo aleatorizado cabeza a cabeza, seguido a un año en el cual se demostró que si al individuo se le hace un diagnóstico basado en síntomas y con los criterios de la época versus hacerle de todo, la calidad de vida del individuo es absolutamente similar. En cambio, el costo es absolutamente distinto. Usando criterios diagnósticos, una buena historia clínica, un cuadro hemático normal, una proteína C reactiva normal, versus hacer muchos exámenes, lo que cuesta es lo siguiente. Con diagnóstico positivo, $3,200. Cuando es por exclusión, muchos exámenes negativos, es $5,100. Y cuando se analiza el uso de colonoscopias, se ahorran más de 10 colonoscopias al año versus haciendo colonoscopias indiscriminadas a los pacientes. El tratamiento es un gran problema. Es la enfermedad en medicina con mayor respuesta a placebo. 37% de la gente con SII responde a un placebo. De tal suerte que el reto para los medicamentos es muy grande. Múltiples alteraciones orgánicas, incluyendo autoinmunidad, eje cerebro-intestino alterado. Lo que el médico ve en la práctica diaria son los síntomas cardinales. Dolor, estreñimiento, diarrea, bloating o combinación de todo lo anterior. Pero no obstante los grandes estudios que hay, el entusiasmo que hay por buscar nuevos medicamentos que curen o alivien la enfermedad, la piedra angular es esta, una excelente relación médico-paciente. Esto tiene un gran impacto en la mejoría del paciente y se considera el mejor tratamiento no farmacológico. Esto no ha sido incluido en los clinical trials. Por eso ustedes pueden ver que mucha gente mejora o no mejora, pero esto es fundamental. Si un médico tiene una buena relación, explica adecuadamente al paciente, el paciente comprende, así le dé una agua de panela, el paciente se va a mejorar. La dieta tiene múltiples investigaciones recientes, pero específicamente voy a discutir dos cosas que me parecen muy puntuales. La primera es que quitar la dieta con gluten le falta más estudios, no hay evidencia sobre eso. Y la segunda es que se ha vuelto muy popular a nivel mundial el uso de dieta baja en FODMAP, y esto amerita algunas consideraciones. Esta dieta baja en FODMAP, si bien hoy día es el grito de la moda, incluso se fomenta para que los deportistas tengan mejor rendimiento, tiene unos pasos interesantes. El paciente debe ser bien elegido, es restrictiva, debe reintroducirse, no es por mucho tiempo, una nutricionista experta debe hacerlo, pero yo aquí voy a destacar lo que a nuestro juicio tiene unos inconvenientes esta dieta baja en FODMAP. Es que es difícil de seguir, no se sabe qué componentes de la dieta mejoran, es restrictiva, modifica la microbiota, modifica el metaboloma. La gente con dieta baja en FODMAP tiene disminución en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos son ácidos grasos protectores del colon.
Tiene cambios no saludables de la microbiota. A largo plazo modifica la prebotela, especie de clostridioides que son sanos, Bifidobacterium, que es un microbio antiinflamatorio, se disminuye notablemente con esta dieta, de tal suerte que el médico elegirá, pero esto a largo plazo no ha sido estudiado y hoy día no todo el mundo tiene el entusiasmo del pasado. En nuestro concepto, el paciente debe suspender lo que él vea que le hace daño. El tratamiento no es un tratamiento para el colon, para cada síntoma hay un remedio. El Psyllium, que se recomienda por todas partes, la eficacia es marginal. 4 semanas de Psyllium, si no mejora, usar otros medicamentos, que puede ser polietilenglicol, lubiprostone, linaclotide, plecanatide. Cuando hay diarrea, rifaximina y eluxadolina han sido aprobados por la FDA. Se podría usar loperamida, ondansetron en algunos países, tricíclicos, dieta baja en FODMAP. El dolor abdominal, la parte fundamental son los antiespasmódicos, y aquí está lo que a nuestro juicio tienen evidencia suficiente. Bromuro epinamerio, bromuro tilonio, menta oleosa, y recientemente se ha encontrado que la rifaximina es excelente también para el dolor. Asimismo, pacientes que no mejoran, antidepresivos tricíclicos, se pone en duda si los inhibidores de recaptación selectivos de serotonina, para distensión abdominal y bloating, rifaximina es el número 1, creo yo, pinaverio o tilonium, dieta baja en FODMAP cuestionada, probióticos cuestionados, no es un remedio para el colon. Los antiespasmódicos, voy a hacer un breve comentario que a mi juicio tienen importancia en la práctica diaria. Los que han demostrado evidencia contundente es bromuro epinaverio, otilonium y menta oleosa, y recientemente la rifaximina. El bromuro tilonio se ha encontrado que, si bien es eficaz, su mejoría se percibe después de la 15ª semana. En cambio, el pinaverio, 2 semanas de tratamiento, ahí empieza a verse la mejoría comparado con un placebo. Y a las 4 semanas se mantiene menos dolor, mayor consistencia de las heces. La rifaximina también se usa para el dolor, tiene una acción tópica, 550 miligramos cada 8 horas por 14 días, actúa como antibiótico solamente en el intestino delgado, solamente ahí mata microbios. Es insoluble en el agua, es soluble en sales biliares, pero a nivel del colon tiene una importante, pero importante actividad sobre el microbioma. En el intestino delgado sería excelente para el SIBO que acompaña a estos pacientes, y en el intestino grueso modifica el microbioma. Está indicado en bloating, diarrea y dolor. Es superior a un placebo y se puede utilizar más de una vez. En este estudio clásico conocido por todo el mundo, que es pivotal, ha demostrado que estos pacientes, cuando recaen, al utilizar, recaen después de un beneficio con un curso de rifaximina, se pueden tratar por primera vez y mucha gente se recupera, por segunda vez y se recupera de tal suerte que se puede recomendar con base en este clinical trial o en este estudio de Target 3, 2 veces, nosotros lo usamos más de 2 veces. Y cuando se compara el efecto benéfico versus los riesgos, es impresionante. El NNT de alocetrón, el uxadoline y rifaximina es similar. Sin embargo, el NNH es astronómico. Alocetrón, NNH 8. Tratar 8 para que en uno aparezca un efecto adverso. El uxadoline 23, pero rifaximina casi 9.000 individuos. La relación riesgo-beneficio es absolutamente impresionante, 0.001. De tal suerte que este antibiótico es eficaz y no es tóxico. Recientemente se ha promovido, se ha propuesto que antes de usar rifaximina se haga un test de lactulosa, para un test de hidrógeno con lactulosa, y este estudio demostró que si es positivo el test de hidrógeno, la respuesta es 59% y si es negativo, 25%. Eso es para ambos endpoints de la investigación. Cuando se analiza por separado el dolor abdominal, 42% responden a pesar de tener un test de hidrógeno negativo. Y para la consistencia, 42% responden a pesar de tener un test de hidrógeno negativo. No obstante, cuando se ha analizado por expertos este artículo, y quiero compartir con ustedes el análisis que ha hecho el doctor Black y el doctor Ford, es que la definición de un test de hidrógeno positivo no es clara. Y segundo, había personas en esa investigación que eran productores basales altos de hidrógeno. Brevemente, la respuesta clínica a rifaximina con test respiratorio positivo, 28%, negativo 17%,
y la respuesta negativa fue similar en una palabra. Con base en este análisis de estos críticos del artículo, dio exactamente lo mismo test de lactosa positivo o negativo. Y esto está de acuerdo con este importantísimo trabajo hecho en la China, en la cual se demostró que el beneficio de la reximina no tiene relación con la presencia de SIBO, no tiene relación, porque el beneficio que se obtiene con el medicamento no es solamente el SIBO. De ser así, cualquier antibiótico podría ser utilizado. Este medicamento tiene otros efectos biológicos que quiero destacarlos aquí ahorita. Actúa tópicamente. Se ha encontrado que reduce la virulencia de bacterias en el colon, de ciertas bacterias, reduce la unión de bacteria mucosa, es un eubiótico, aumenta el lactobacilo, el bifidobacterium, el Faecalibacterium prausnitzii, son microbios antiinflamatorios. Y recientemente el profesor Rao ha hecho este interesante estudio en el cual mucha gente no respondió a ningún tratamiento, pero sí respondió a rifaximina. En una palabra, SII que no responde a nada puede responder a rifaximina. Con respecto al estreñimiento, hay que decir que estreñimiento es un síntoma, no es una enfermedad. El primario funcional es exactamente igual al SII y estreñimiento. Comparte múltiples mecanismos fisiopatológicos. En nuestro concepto y de muchos expertos es la misma enfermedad. SII funcional y SII con estreñimiento prácticamente es lo mismo. Los remedios son los mismos que se utilizan, exactamente los mismos. Pero yo traigo aquí un comentario. Para la guía del Colegio Americano hay insuficiente evidencia para usar el polietilenglicol. Nosotros sí lo usamos. Es barato y cuando uno va y mira los clinical trial que lo respaldan, tienen un buen rigor metodológico. Y esto ha sido respaldado recientemente por la guía de la AGA, que sugiere también usar el polietilenglicol. Al igual que el estreñimiento refractario, paciente con SII y estreñimiento que no responda a nada, está indicado hacer estudios del piso pélvico para descartar una defecación obstructiva. En mi consulta, frecuentemente mis residentes me preguntan esto. Doctor, ¿es SII con estreñimiento o estreñimiento primario o funcional? Y esta es mi respuesta. Tranquilo. Mientras la ciencia descubre con exactitud cuál de los dos es, el remedio es el mismo. Con respecto al microbioma, se ha discutido antibióticos, dieta baja en FODMAP, pero hay dos aspectos que quiero destacarlos aquí ahorita, el trasplante fecal y los probióticos. Los probióticos son una fuerte presión de la industria. Todo el mundo aduce, tienen efectos benéficos en el aparato digestivo y se dicen mil cosas maravillosas. Sin embargo, la Biblia ha dicho, no me hables de tu fe, háblame de tus obras. ¿Qué dice la evidencia? Todo es de muy baja calidad. Los probióticos están indicados en contexto de ensayos clínicos y recientemente la guía del Colegio Americano dice, sugerimos en contra de usar probióticos en SII. El trasplante de materia fecal ha cambiado notablemente en los últimos años. Este estudio, me parece a mí pivotal, del grupo de El Sali, demostró que 30 gramos de materia fecal trasplantado y 60 gramos de materia fecal trasplantado son superiores en varios endpoints comparados con el placebo que está en rojo ahí. Pero el estudio más reciente, voy a mostrar ahorita y destacar que en este primer estudio pivotal, la respuesta, la ganancia por encima de un placebo del trasplante fecal en unos pacientes fue más del 65%. Rara vez un remedio en SII supera el placebo en 15%, rara vez. Pero este es el estudio que quiero compartir con ustedes. Seguimiento ha sido publicado online este año, en estos días, y he encontrado en un seguimiento por primera vez a 3 años que está por encima de un placebo. Por supuesto, se requieren más estudios, pero esto da una voz de aliento muy importante porque la modificación del microbioma puede explicar la mejoría y en unos pacientes la desaparición de la enfermedad. Ningún tratamiento es eficaz en todos los pacientes. Se pueden combinar los remedios antiespasmódicos más antidiarrea o antiestreñimiento. Creemos que esta es la forma en que debe seguirse el manejo de los pacientes. En esta pirámide terapéutica, la base está conformada por un diagnóstico basado en síntomas, explicación al paciente, reasegurar que no tiene un cáncer, que el dolor crónico no se convierte en cáncer. Pensar que un dolor crónico se convierte en cáncer es pensar que un perro que ladra todos los días se convierte en un tigre. No es posible, no es posible. Hay que educarlo. Dieta, creemos que suspender lo que le haga daño. Medicamentos para el síntoma principal.
combinar medicamentos y un paciente que no mejore con nada, debe ir a una junta médica de expertos para ver qué hacer con el paciente. Los mensajes para su casa que quiero que recuerden hoy día son estos. El SII es una enfermedad orgánica, no es psicológica, altera la calidad de vida. Diagnóstico de Roma 4 supera el 90% y procedimiento 98%. El tratamiento depende del síntoma principal. Hay tratamientos de primera línea, segunda línea, tercera línea, depende que el médico elija en su entorno. Bromuro, epinaverio y otilonium son buenos para dolor y bloating. Rifaximina, dolor, diarrea y bloating. Y esta es la cara que un paciente debe tener después de ir a consulta de intestino irritable. Así debe ser el paciente. Si no sale así, el doctor no tuvo buena empatía ni buena explicación y no es un paciente correcto. Este es el grupo de pacientes que nosotros frecuentemente vemos, pero no es el único grupo de pacientes. También vemos esta persona, este bombón en la consulta, sino que el ginecólogo a ella le diagnostica dolor pélvico crónico, que es exactamente lo mismo que síndrome de intestino irritable. Muchas gracias, muy amables por su atención.